Una noche sin luna, imagina esto. Abres la puerta de tu casa y el cielo está vacío. No negro con estrellas, vacío de verdad. Como si alguien hubiera arrancado el firmamento con las uñas y hubiera dejado una costra helada sobre tu cabeza. No hay amanecer en el horizonte. No hay calor. No hay sombra porque ya no existe una fuente de luz que la dibuje. Solo un mundo que sigue moviéndose por pura inercia, como un cadáver que todavía no entiende que está muerto. Y sin embargo, debajo de esa piel congelada, algo respira, algo late, algo podría estar vivo. Si viniste por planetas Brodaji, por mundos perdidos en la oscuridad, sí, este es exactamente ese viaje. Pero no te prometo consuelo, te prometo una verdad más extraña y más incómoda. Porque durante mucho tiempo nos enseñaron a pensar que un planeta necesita una estrella como un hijo necesita una madre. Luz, calor, orden, estaciones, energía, un sistema, un hogar. Y de repente, la astronomía nos susurra algo que parece una herejía. Hay mundos que no orbitan a nadie, mundos expulsados, huérfanos, arrancados de sus sistemas como dientes en una pelea cósmica, mundos que viajan solos por el espacio interestelar, sin amanecer, sin atardecer, sin ese sol que en nuestra imaginación parecía obligatorio. Y lo perturbador no es solo que existan, lo perturbador es que podrían ser muchísimos más de los que imaginamos. Piensa en un sistema planetario recién nacido. No lo imagines como un reloj fino, elegante y silencioso. Imagínalo como una obra en construcción durante un terremoto, rocas chocando, gas arremolinándose, órbitas que se cruzan, gigantes que migran, escombros a velocidades absurdas. Nada es estable al principio. Los planetas no nacen colocados, se empujan, se tiran de la gravedad, se rozan el destino, y a veces, uno de esos empujones no corrige una órbita. La rompe. Un planeta puede recibir una patada gravitatoria tan brutal que deja de pertenecer a su estrella para siempre. No se rompe en pedazos, no explota, no arde en una despedida espectacular, simplemente se va. Y esa es una de las imágenes más inquietantes de toda la astronomía. Un mundo entero, con montañas, océanos potenciales, atmósfera, quizá lunas tal vez, deslizándose fuera de su sistema en silencio, mientras la estrella que lo vio nacer se vuelve cada vez más pequeña. Detrás de él, hasta convertirse en un punto más entre miles de millones. Como un niño expulsado de una ciudad iluminada hacia un desierto sin farolas, sin caminos y sin testigos. A esos mundos los llamamos planetas errantes, planetas interestelares, planetas huérfanos, o, en una expresión que suena casi poética y cruel al mismo tiempo, planetas vagabundos. Pero aquí viene el primer giro. No todos son expulsados. Algunos probablemente nunca llegaron a tener estrella. Nacen en nubes de gas y polvo de una forma parecida a las estrellas, pero no consiguen reunir suficiente masa para encender la fusión nuclear en su interior. Se quedan en un limbo físico, demasiado grandes para ser planetas tradicionales, demasiado pequeños para ser estrellas. En esa frontera aparecen objetos extraños, y ahí la clasificación empieza a crujir, porque el universo no está obligado a encajar en nuestras categorías. Nosotros inventamos las etiquetas, el cosmos inventa las excepciones. Y justo ahí, en esa zona gris, se vuelve todo más interesante para una historia como esta, porque no estamos hablando solo de piedras congeladas perdidas en la nada. Estamos hablando de una población entera de mundos oscuros que podrían incluir gigantes de gas, supertierras, cuerpos con océanos, enterrados bajo kilómetros de hielo, atmósferas densas capaces de atrapar calor interno, y quizá, solo quizá, entornos donde la vida no dependa de una estrella. Eso rompe una intuición básica que casi todos tenemos, que la vida necesita luz solar directa. En la Tierra, la luz del sol domina nuestra biología, nuestro clima, nuestro ritmo, pero incluso aquí, en el fondo del océano, donde la luz nunca llega, existen ecosistemas completos alrededor de fumarolas hidrotermales, alimentados por química y calor interno, bacterias que no ven el sol y ni siquiera lo necesitan, vida que vive al borde del infierno subterráneo, como si el planeta pudiera cocinar su propia energía en la oscuridad. Y cuando miras eso, la pregunta deja de sonar a ciencia ficción y empieza a sonar a investigación real. ¿Qué pasaría si un mundo vagabundo conserva calor geotérmico, elementos radiactivos, presión interna, tal vez agua líquida bajo una costra helada? ¿Y si el espacio interestelar no es una tumba universal, sino una noche llena de refugios escondidos? Pero no corramos todavía hacia la esperanza. Antes hay que pasar por el horror. Porque el nacimiento de un planeta vagabundo suele ser una tragedia orbital,
Imagina un sistema joven con uno o dos gigantes gaseosos, masas monstruosas comparadas con los planetas rocosos. Si esos gigantes migran hacia adentro o entran en resonancias inestables, su gravedad convierte el sistema en una mesa de billar. Cada encuentro cercano redistribuye energía y momento. Cada cruce orbital es una amenaza. Un mundo pequeño puede ser lanzado hacia la estrella y evaporarse. Otro puede acabar en una órbita excéntrica letal, y otro, con un encuentro lo bastante preciso y lo bastante brutal, cruza el límite de escape y se convierte en exiliado permanente. No hay sonido en el espacio, pero si lo hubiera, ese momento no sería un estruendo heroico. Sería algo peor, el chasquido seco de una cerradura cerrándose desde dentro, porque una vez expulsado volver es prácticamente imposible. Y aquí está otra imagen que quiero que te persiga mientras escuchas este relato. Un planeta recién expulsado todavía conserva el calor de su formación. Durante un tiempo, si pudieras verlo con los ojos adecuados, no sería completamente invisible, brillaría débilmente en infrarrojo, como un hierro al rojo oscuro escondido bajo ceniza. No lo verías con los ojos humanos como vemos Marte o Venus. Lo verías como una fiebre remota, un punto tibio en una inmensidad helada, y luego, con los millones de años, ese calor se iría apagando. Cada siglo, un poco menos. Cada milenio, un poco más de silencio térmico, hasta convertirse en algo casi imposible de detectar, un vagabundo negro sobre un fondo negro, y sin embargo los hemos empezado a encontrar. No porque el universo se haya vuelto amable, sino porque nosotros nos volvimos más astutos. Durante décadas, nuestra forma favorita de descubrir exoplanetas dependía de sus estrellas. Ver cómo la estrella se atenúa cuando un planeta pasa por delante, o cómo se bambolea por el tirón gravitatorio del planeta. Pero un planeta sin estrella rompe esas estrategias. No transita nada, no hace oscilar nada visible, no anuncia su presencia del modo en que estamos acostumbrados. Así que para cazarlos tuvimos que aprender a mirar de otra manera, como ladrones de sombras. Una de las técnicas más fascinantes es el microlente gravitacional. Suena complicado, pero la idea es de una elegancia casi escalofriante. Cuando un objeto masivo pasa por delante de una estrella lejana, su gravedad curva la luz y actúa como una lente. No vemos al planeta directamente, vemos cómo su presencia deforma el brillo de otra cosa. Es como descubrir un animal invisible no por su piel ni por sus ojos, sino por la forma en que el aire se dobla a su alrededor. Un breve destello, una curva de luz anómala, un parpadeo que dura horas o días. Y en ese parpadeo puede esconderse un mundo entero, un mundo que no emite promesas, un mundo que solo delata su existencia al cruzarse, por pura casualidad, con la línea exacta entre nosotros y una estrella muchísimo más lejana. Piénsalo un segundo. La evidencia de algunos de estos mundos llega como una alteración diminuta en la luz de una estrella que ni siquiera pertenece a su sistema, porque ese mundo no tiene sistema. Es una forma de astronomía que se parece más a rastrear fantasmas que a hacer un inventario del cielo. Y aquí aparece otro giro que suele descolocar a la gente. Algunos de los objetos solitarios detectados son tan masivos que rozan el territorio de las enanas marrones. Otros podrían tener masas planetarias. A veces la línea entre planeta errante y objeto subestelar libre depende del origen, de la masa y de cómo definamos el término, pero el universo no entrega certificados de nacimiento. Nosotros vemos señales incompletas y luego intentamos reconstruir una biografía. ¿Fue expulsado? ¿Colapsó por su cuenta? ¿Es un planeta en sentido clásico o un objeto solitario de masa planetaria? Esta incertidumbre no debilita la historia, la vuelve más real, más incómoda, más científica. Porque la ciencia de verdad no empieza con respuestas limpias, empieza con bordes borrosos. Ahora imagina que una civilización hipotética viviera en uno de esos mundos. No tendrían día y noche como nosotros, solo variaciones locales, actividad geotérmica, auroras si hay campo magnético y partículas suficientes, el brillo tenue de volcanismo y bioluminiscencia quizá, reflejos de cristales de hielo bajo una cúpula de roca. El concepto mismo de cielo sería distinto. Si no hay estrellas cerca, el firmamento no sería un escenario de ciclos solares, sino una herida inmóvil llena de puntos fríos. Y su mitología, si existiera, probablemente no estaría obsesionada con el amanecer, sino con el calor, con la presión, con las grietas en el hielo, con la posibilidad de que debajo de la superficie haya océanos negros más cálidos que el aire. Su terror primitivo no sería la noche, sería perder el subsuelo. Y cuando lo piensas así, algo cambia en nuestra manera de entender la habitabilidad. Durante décadas, hablamos de la zona habitable, alrededor de una estrella.
esa franja donde podría existir agua líquida en la superficie, es una idea útil. Pero también es una idea con sesgo solar, un mapa hecho por una especie que creció bajo un sol amarillo. Los planetas vagabundos nos obligan a considerar una posibilidad mucho más amplia y mucho más inquietante. La habitabilidad no siempre tiene por qué ser superficial, ni solar, ni siquiera visible. Puede ser subterránea, química, encerrada, persistente. Y aquí es donde la historia empieza a tensarse de verdad, porque pasamos de la curiosidad a una consecuencia brutal. Si hay muchísimos mundos vagabundos y una fracción de ellos retiene ambientes internos estables durante tiempos geológicos, entonces el número de lugares potencialmente interesantes para la vida en la galaxia podría dispararse. No porque sean agradables, no porque sean como la Tierra. Precisamente porque no lo son, serían mundos imposibles de fotografiar como postal. No habría mares azules bajo un sol dorado. Habría costras de hielo agrietadas, atmósferas de composición extraña, oscuridad permanente y calor emergiendo desde abajo como respiración de una bestia dormida. Y eso, paradójicamente, los hace cinematográficos, porque el espacio interestelar, que solemos imaginar vacío, podría estar sembrado de objetos invisibles, no estrellas, no cometas brillantes, mundos, planetas enteros cruzando la galaxia en trayectorias larguísimas, algunos quizá acompañados por lunas, otros desnudos, otros con atmósferas arrancadas, otros protegidos por capas tan densas que su calor interno tarda eras en escapar. Una procesión silenciosa de exilios. Ahora bien, aquí viene una pregunta que parece de película, pero es física pura. ¿Podría uno de esos mundos pasar cerca de nuestro sistema? La respuesta corta es sí, en principio, porque la galaxia es dinámica y todo se mueve. La respuesta larga y la importante es que el espacio es inmenso, absurdamente inmenso. Y cerca, en términos astronómicos, sigue siendo lejísimos para nuestra experiencia cotidiana. Pero incluso sin una visita dramática, el mero hecho de que estos objetos puedan existir en grandes cantidades cambia cómo pensamos la arquitectura galáctica. Ya no es solo una ciudad de estrellas con planetas atados como faroles. Podría ser también una carretera oscura llena de viajeros sin lámpara. Y aquí quiero detenerme un segundo en una imagen concreta, porque funciona muy bien para entender el contraste. Toma a la Tierra, con sus auroras, sus océanos, el reflejo del sol en las nubes, el ciclo del agua, los bosques siguiendo estaciones, la fotosíntesis, sosteniendo cadenas tróficas, ahora arráncale el sol. No de golpe en sentido físico, no sobreviviríamos a esa transición de la forma en que la ciencia ficción a veces finge, sino como experimento mental. La superficie se congelaría con el tiempo, la atmósfera cambiaría, los océanos se cubrirían de hielo, la vida en superficie colapsaría. Y, sin embargo, en regiones profundas, con suficiente calor geotérmico y química disponible, algunos nichos podrían persistir durante muchísimo tiempo. La Tierra misma, convertida en un vagabundo, sería al mismo tiempo un cementerio y un refugio. Esa dualidad, muerte arriba, posibilidad abajo, es el corazón emocional de esta historia. Por eso los planetas vagabundos fascinan tanto. No son solo otra clase de exoplaneta, son una bofetada a nuestra intuición. Nos obligan a mirar la oscuridad y admitir que quizá no está vacía, que puede esconder complejidad, que incluso la soledad absoluta, en términos estelares, no implica necesariamente esterilidad total, pero tampoco romantices demasiado estos mundos. Sería un error. La mayor parte, si existen como sospechamos, probablemente sean hostiles hasta niveles grotescos. Fríos extremos, superficies barridas por radiación cósmica si no hay buena protección, presiones imposibles, atmósferas tóxicas o inexistentes, ciclos geológicos muertos, nada de paisajes contemplativos, más bien desolación mineral, hielos negros, tormentas de compuestos extraños y un silencio tan completo que la idea de viento sería un lujo. Si alguna vez enviamos instrumentos a uno, no sería una excursión romántica, sería una inmersión en una forma de extranjería radical, y sin embargo, justo en esa extranjería está la promesa narrativa y científica, porque donde nuestras expectativas fracasan, el universo suele guardar sus mejores sorpresas. Hasta aquí, la historia parece una mezcla de exilio y supervivencia. Mundos expulsados, mundos oscuros, mundos quizá habitables bajo tierra. Pero hay un detalle que todavía no hemos abierto del todo, y que enciende la tensión para lo que viene. ¿Cómo se forma exactamente un planeta vagabundo? ¿Cuántos podrían existir de verdad?
¿Y qué pasaría si algunos no fueran simples fugitivos, sino piezas clave para entender cómo nacen y mueren los sistemas planetarios? La respuesta nos obliga a meternos en el caos, en la violencia, en sistemas jóvenes donde los gigantes no son guardianes, sino matones gravitatorios, en colisiones, migraciones, resonancias rotas y expulsiones en cadena. Ahí es donde esta historia deja de ser solo una contemplación de mundos perdidos y se convierte en una autopsia del orden cósmico, porque cada planeta errante es, en cierto sentido, una escena del crimen. Y cuando aprendemos a leer esas cicatrices, no solo descubrimos al vagabundo, descubrimos qué clase de sistema lo expulsó. Часть 1 завершена. Продолжайте написать часть 2. Perfecta. Te propongo una narrativa dinámica y apasionante, diseñada para cautivar a tus espectadores desde el primer segundo. Este será un guión intrigante sobre los planetas errantes, con una mezcla de emoción, asombro y curiosidad. Aquí va la primera parte, que empezará con un gancho intrigante y jugará con las emociones de los oyentes. Parte 1. El misterio de los planetas errantes. Hijo narrativo, Ajuka. Imagina estar flotando en el vacío del espacio, sin rumbo. Sin una estrella que te guíe, lo que ves ante ti es una esfera fría y oscura, girando lentamente, sin una fuente de luz que ilumine su superficie, solo oscuridad infinita. Este es el destino de los planetas errantes. En un rincón olvidado del universo, estas esferas vagan por el cosmos, alejadas de la calidez de una estrella, no pertenecen a ningún sistema solar, y lo más inquietante de todo, nunca pertenecieron a uno. Estos mundos, perdidos y aislados, están condenados a recorrer el espacio sin rumbo ni propósito. Pero, ¿qué ocurre cuando un planeta así cruza el camino de una estrella? ¿Qué pasa cuando el brillo de una estrella ilumina por primera vez las tierras heladas de un mundo que nunca antes había conocido el calor? O, peor aún, ¿qué pasa cuando un planeta errante se acerca demasiado a un agujero negro, una fuerza imparable que lo arrastra al abismo? La respuesta te sorprenderá y te dejará con más preguntas. Ahora, imagina que este planeta errante, este mundo helado y oscuro, podría ser el hogar de algo. ¿Algo vivo? La posibilidad de vida en mundos tan lejanos y oscuros es un enigma que los astrónomos no dejan de explorar. Pero hay algo aún más inquietante. Si estos planetas existen, ¿cuántos más podrían haber en la vastedad del universo? Y lo más aterrador de todo, si estos planetas errantes pueden existir sin una estrella que los oriente, ¿qué más puede estar vagando? ¿Por la oscuridad sin que lo sepamos? Bienvenidos al fascinante, aterrador y misterioso mundo de los planetas errantes, un tema que sigue sorprendiendo a la ciencia y, a la vez, aterrando a los soñadores y exploradores del cosmos. Parte 2. En busca de la estrella perdida. Los planetas errantes, conocidos también como planetas huérfanos o planetas interestelares, no tienen dueño ni un sol al que llamar suyo. Son mundos perdidos, arrojados a la oscuridad después de ser expulsados de su sistema solar, o tal vez formados directamente en la vastedad del espacio, lejos de cualquier estrella. Pero ¿cómo sobreviven? ¿Qué los impulsa? Y, más importante aún, ¿cómo es posible que algo tan grande, tan masivo y tan distante pueda estar flotando por el vacío sin una fuente de energía estable como una estrella? En el universo, las fuerzas gravitacionales son las que rigen la vida de estos planetas. Los científicos han identificado que los planetas errantes pueden formarse de dos maneras principales. El primero, a través de la expulsión de un sistema solar debido a interacciones gravitacionales con otros planetas o estrellas cercanas. El segundo, cuando se generan de forma independiente en nubes de gas y polvo cósmico, un proceso que es aún más misterioso y menos comprendido. La clave para entender cómo un planeta puede sobrevivir en el frío absoluto del espacio sin una estrella radica en su propia composición. Los planetas errantes tienen una atmósfera densa y una capa interna de gases que los protegen de las temperaturas extremas. De hecho, muchos de estos planetas todavía generan algo de calor desde su interior, gracias a la descomposición radiactiva y a los procesos geotérmicos. Sin embargo, esa energía no es suficiente para sostener vida tal como la conocemos. Imagina caminar por un planeta cubierto por una capa de hielo, con temperaturas que podrían superar los 100 grados Celsius. La vida en estos mundos es pura fantasía o tal vez una posibilidad remota, pero los científicos no han descartado la existencia de vida microbiana en condiciones extremas. Después de todo, en la Tierra hemos encontrado organismos vivos en los lugares más improbables, desde las profundidades del océano hasta los desiertos más áridos,
pasando por los polos fríos y las fuentes hidrotermales. Entonces, ¿por qué no en un planeta errante? Parte 3. La búsqueda por la vida en la oscuridad. El concepto de vida en estos mundos vagabundos ha obsesionado a astrónomos y astrobiólogos por décadas. En el frío y la oscuridad, los planetas errantes podrían ser los nuevos frentes de batalla en la búsqueda de vida extraterrestre. Pero si la vida existe en ellos, ¿cómo sería? Existen teorías que sugieren que la vida, si alguna vez llega a estos planetas, no lo haría de la misma manera que conocemos en la Tierra. Tal vez las formas de vida no dependan de la luz solar, sino de la energía interna del planeta. Los ecosistemas podrían basarse en procesos químicos muy diferentes a los de la Tierra, tal vez como los que encontramos en las profundidades de nuestros océanos, donde la vida prospera sin luz solar. En estos mundos errantes, la vida podría haberse adaptado a la penumbra de un universo sin estrellas. Pero hay otro aspecto oscuro de estos planetas que se debe considerar: los agujeros negros. Al ser cuerpos masivos que ejercen una fuerza gravitacional extrema, los agujeros negros son capaces de destruir cualquier cosa que se acerque demasiado a ellos, incluyendo planetas errantes. En un giro dramático, los científicos han observado que algunos de estos planetas pueden estar en una trayectoria que los llevará hacia un agujero negro, donde serán absorbidos sin dejar rastro. Imagínate un planeta errante siendo devorado por la oscuridad más absoluta. Parte 4. El futuro de los planetas errantes. Entonces, ¿qué nos depara el futuro en cuanto al estudio de estos planetas errantes? ¿Podremos algún día encontrar vida en ellos? La verdad es que aún estamos al principio de este viaje de descubrimiento. En los próximos años, los telescopios espaciales más avanzados, como el telescopio James Webb, tendrán la capacidad de observar estos planetas en más detalle que nunca. Podremos estudiar su atmósfera, sus condiciones superficiales e incluso su composición química. Tal vez descubramos que no estamos tan solos en el universo como pensábamos. Pero también debemos enfrentarnos a la posibilidad de que estos planetas errantes sigan siendo una de las grandes incógnitas del cosmos, y un misterio que nunca será completamente resuelto. Quizá los planetas errantes sean un recordatorio de lo vasto e insondable que es el universo, de lo poco que realmente sabemos sobre el espacio que nos rodea. Perfecto. Entonces seguimos. Y ahora entramos en la parte más peligrosa de esta historia: el momento en que un sistema planetario deja de parecerse a un mecanismo elegante y empieza a parecerse a una pelea en un callejón. Porque cuando vemos ilustraciones bonitas de exoplanetas, con órbitas limpias dibujadas como aros perfectos alrededor de una estrella, nuestro cerebro se acostumbra a una mentira útil. La mentira es esta: que un sistema planetario normal nace ordenado, que todo cae en su sitio desde el principio, que cada mundo recibe su carril y lo respeta. La realidad, en cambio, suele empezar como un motín. Imagina un disco gigantesco de gas y polvo alrededor de una estrella joven. No es una joya terminada. Es una mezcla violenta, turbulenta, caliente, con grumos de materia que se pegan, se rompen, vuelven a pegarse. Dentro de ese disco se forman embriones planetarios, cuerpos que empiezan a crecer robando material de su vecindad. Algunos se quedan pequeños. Otros, si tienen suerte, o mala suerte para sus vecinos, se convierten en gigantes. Y cuando aparece un gigante, el tono de la historia cambia. Un gigante gaseoso no convive. Un gigante gaseoso reescribe el mapa. Su gravedad abre huecos en el disco, empuja gas, intercambia momento angular, migra. Y esa palabra, migración, es una de las llaves secretas para entender los planetas vagabundos, porque un planeta gigante no siempre se forma donde lo vemos hoy. Puede nacer lejos y moverse hacia adentro, acercándose a su estrella como una bola de demolición que cruza una ciudad en construcción. En ese trayecto, altera órbitas, captura resonancias, desestabiliza mundos más pequeños y convierte el sistema en una trampa de encuentros cercanos. Piénsalo como una mesa de billar, pero con bolas que cambian de masa, con reglas que se deforman y con la mesa ardiendo. Y ahora viene la parte que más impresiona cuando la visualizas de verdad. Un planeta no necesita chocar para ser condenado. A veces basta con pasar demasiado cerca de otro mundo masivo. En ese encuentro, la gravedad funciona como una mano invisible que redistribuye velocidad. Uno gana energía orbital, otro la pierde. Uno se hunde hacia la estrella, otro sale disparado a una órbita más alargada. Y si la geometría del encuentro es la adecuada, si el intercambio es lo bastante brutal, el planeta alcanza velocidad de escape con respecto a su estrella. Ese es el instante exacto en que deja de ser uno de los nuestros. No se escucha nada, no hay explosión cinematográfica, no hay grietas en el suelo ni nubes de fuego,
pero a escala gravitatoria es una sentencia total. El planeta cruza un umbral matemático y el sistema ya no puede recuperarlo. A partir de ahí, cada segundo lo aleja. Cada órbita que ya no completa alrededor de su estrella es una identidad que se borra. Exoplanetas, sí, pero de nadie. Y aquí llega un twist más cruel todavía. En muchos casos, la expulsión de un planeta no es un accidente aislado. Es una reacción en cadena. Cuando un sistema entra en fase inestable, un encuentro cambia la órbita de un planeta. Esa nueva órbita perturba a otro. Ese otro entra en resonancia con un tercero. Y de pronto el sistema entero empieza a redistribuir violencia. Es la clase de caos donde un pequeño cambio inicial puede decidir quién sobrevive y quién termina exiliado. Dos sistemas con masas parecidas pueden tener destinos radicalmente distintos por diferencias minúsculas en posiciones iniciales. En uno los planetas encuentran equilibrio, en otro se abre una temporada de expulsiones. Es casi insoportable pensarlo así, pero es físicamente correcto. El destino de un mundo puede depender de un encuentro gravitatorio que en términos cósmicos fue apenas un roce. Eso también cambia cómo miramos nuestro propio sistema solar. Hoy vemos una relativa estabilidad, 8 planetas principales, órbitas razonablemente ordenadas, una arquitectura que nos parece casi natural porque nacimos dentro de ella. Pero esa calma actual no garantiza una infancia pacífica. Hay modelos y escenarios de evolución temprana del sistema solar que incluyen migraciones de gigantes, reacomodos orbitales y épocas mucho más violentas que el paisaje sereno que imaginamos en los libros escolares. No hace falta afirmar una versión única para extraer la idea importante. Incluso sistemas que terminan estables pueden pasar por fases donde la estabilidad estuvo lejos de estar asegurada. En otras palabras, la paz que vemos puede ser el resultado final de una guerra que no presenciamos. Y eso convierte a los planetas vagabundos en archivos vivientes de conflictos pasados. Cada uno puede ser el superviviente o la víctima de una dinámica que ya no podemos observar directamente en su sistema de origen. Son pruebas arrancadas de una escena y arrojadas a la carretera galáctica. Ahora bien, cuando la gente escucha planetas expulsados, suele imaginar mundos pequeños siendo pateados por gigantes enormes como canicas frente a bulldozers. Eso pasa, pero no es la única versión. También pueden darse encuentros entre gigantes, y ahí la historia sube de escala. Porque cuando dos monstruos gravitatorios compiten por la misma arquitectura orbital, el sistema entero tiembla. Uno puede quedar en órbita excéntrica, otro migrar, otro ser expulsado. Incluso las lunas de esos gigantes podrían vivir destinos secundarios todavía más extraños. Algunas seguirían al planeta expulsado, otras podrían ser arrancadas, otras chocar, otras quedar capturadas temporalmente. Imagínate eso por un segundo. Una luna presenciando cómo su planeta madre es arrojado fuera del sistema, llevándola consigo, mientras la estrella se reduce a un punto cada vez más débil. Es ciencia, sí, pero también es una de las imágenes más emocionalmente violentas que ofrece la astrofísica. Y aquí entra una pregunta que parece técnica, pero es dramática. ¿Qué tan frecuente es todo esto? La respuesta honesta es que no lo sabemos con precisión. Y esa incertidumbre no es una debilidad del relato. Es parte de su potencia, porque contar planetas vagabundos es extraordinariamente difícil. No brillan como estrellas, no transitan una estrella anfitriona con periodicidad útil. Muchos se enfrían y se vuelven casi invisibles. Nuestras detecciones capturan una fracción sesgada. Los más masivos, los más jóvenes, los que pasan en condiciones observacionales favorables, los que delatan su presencia por microlente en el instante justo. Es como intentar estimar cuántos lobos hay en un continente viendo solo huellas en noches con niebla, y aún así, esas huellas son suficientes para inquietarnos, porque apuntan a que los mundos errantes podrían no ser rarezas anecdóticas, podrían ser una población enorme, tal vez comparable, en algunos rangos de masa, con los planetas ligados a estrellas, tal vez incluso más abundante en ciertos escenarios de formación. No es una cifra cerrada. Es una posibilidad abierta, y precisamente por eso es tan perturbadora. Significaría que la galaxia no está dominada solo por sistemas familiares, sino también por exilios. Una galaxia con más huérfanos de los que pensábamos. Y aquí viene otro giro narrativo que suele sorprender. No todos los planetas vagabundos tienen por qué ser antiguos y fríos. Algunos podrían ser jóvenes, recién expulsados o recién formados, todavía calientes por dentro, emitiendo radiación infrarroja detectable. Esos son, en cierto sentido, los más fáciles de encontrar, porque aún conservan la fiebre de su nacimiento. Son como brasas recién sacadas de un incendio.
Pero esa ventaja observacional crea una trampa mental. Nos acostumbra a imaginar los vagabundos como objetos que aún delatan su calor, cuando la mayoría, si existen durante tiempos larguísimos, podrían estar ya apagados en términos observacionales. Lo que vemos podría ser apenas la capa visible de una población muchísimo mayor que ya se hundió en el negro. Ese patrón se repite en astronomía una y otra vez. Descubrimos primero lo ruidoso, lo brillante, lo joven, lo extremo, y solo después entendemos que lo común quizá era lo silencioso. Por eso cada nueva detección no solo suma un objeto al catálogo, también recalibra nuestra intuición, nos recuerda que estamos construyendo estadísticas con linternas, no con reflectores. Ahora, dejemos por un momento el observatorio y volvamos al nivel físico más brutal. ¿Qué le pasa a un planeta en el instante y en los milenios posteriores a la expulsión? Lo primero es que su clima, si tenía atmósfera y superficie expuesta, entra en una transición que puede ser apocalíptica. Sin flujo estelar significativo, la fuente principal de energía externa desaparece. La temperatura superficial cae. Si había océanos líquidos en superficie, empiezan a congelarse desde arriba. Si la atmósfera dependía del calor estelar para mantenerse en ciertas fases, puede condensarse parcial o masivamente. En mundos rocosos, el resultado puede ser una superficie cada vez más rígida, más quebradiza, más hostil. En gigantes gaseosos, la historia es distinta. No hay superficie clásica, pero la pérdida de irradiación estelar cambia la estructura térmica de las capas externas, la meteorología, los gradientes de temperatura, la dinámica atmosférica. En ambos casos, el planeta no muere de una sola vez. Entra en una larga agonía energética, y sin embargo, y aquí está la contradicción que vuelve todo adictivo, esa agonía puede abrir refugios. Porque mientras arriba se congela, abajo el interior sigue teniendo memoria térmica, calor residual de formación, desintegración radiactiva. En algunos casos, actividad de mareas y conserva lunas, y su sistema satelital sigue interactuando. Gradientes de presión, química activa. Si existe agua y condiciones adecuadas, puede quedar líquida bajo el hielo. No como un océano bajo cielos azules, sino como una cámara negra sellada por kilómetros de costra, un mundo invertido, la superficie convertida en tapa de un caldero oscuro. La imagen es perturbadora y hermosa al mismo tiempo. Arriba muerte mineral, abajo posibilidad. Y aquí quiero que imagines una escena muy concreta para tu video, porque funciona como golpe visual y emocional. Un planeta errante, rocoso, sin estrella, cruzando el espacio interestelar, desde fuera parece una esfera casi invisible, cubierta por hielo oscuro y polvo congelado. Nada se mueve a simple vista, nada vive. Pero la cámara atraviesa esa costra, desciende por grietas, baja kilómetros, y encuentra agua líquida iluminada apenas por destellos. De minerales calientes, columnas hidrotermales, química en ebullición, la muerte en la superficie era real, solo que era incompleta. Eso es exactamente lo que vuelve a estos mundos tan difíciles de clasificar mentalmente. Son cementerios y laboratorios al mismo tiempo. Ahora bien, antes de que la imaginación se desboque, hay que poner freno científico. Que algo sea posible no significa que sea probable. Necesitas composición adecuada, masa suficiente para retener calor el tiempo necesario, estructura interna activa, aislamiento, química favorable. Y aún con todo eso seguimos hablando de hipótesis en muchos casos. Pero en términos narrativos y científicos, la frontera importante ya fue cruzada. La idea de que sin estrella, sin interés, ya no se sostiene. Y eso tiene implicaciones gigantescas para la exploración futura. Porque, seamos honestos, la mayor parte de nuestra búsqueda de vida se diseñó mirando hacia estrellas. Buscamos tránsitos, zonas habitables, espectros atmosféricos iluminados, biomarcadores en mundos bañados por luz estelar. Tiene sentido. Es donde nuestras herramientas trabajan mejor. Pero si la galaxia contiene una población masiva de mundos oscuros potencialmente complejos, entonces estamos explorando solo los barrios iluminados de una ciudad que también tiene una periferia inmensa sin farolas. Estamos buscando donde la luz nos ayuda, no necesariamente donde la naturaleza fue más creativa. Y ese es uno de los giros intelectuales más fuertes de esta historia. Los planetas vagabundos no solo añaden una categoría exótica, cuestionan el sesgo de toda una estrategia. Nos obligan a preguntarnos si la pregunta correcta no era ¿cuántos planetas tipo Tierra hay?, sino ¿cuántas formas de estabilidad energética existen para que la química compleja dure mucho tiempo? En esa pregunta, de pronto, la oscuridad deja de ser el final del mapa
y se convierte en territorio, pero volvamos al crimen gravitatorio, porque todavía hay otra capa de violencia que no hemos tocado. Las estrellas no nacen siempre solas. Muchas se forman en entornos densos, cúmulos jóvenes, con vecinas relativamente cerca en términos astronómicos. Eso significa que no solo los planetas de un sistema pueden desestabilizarse entre sí. A veces, el paso de otra estrella puede perturbar regiones externas, alterar órbitas, desencadenar inestabilidades latentes. No hace falta una colisión estelar directa para sembrar el caos. A veces basta con una visita lo bastante cercana como para empujar una pieza y dejar que el resto del dominó lo haga el tiempo. Es un detalle fascinante porque convierte la historia de un planeta vagabundo en algo aún más social, por así decirlo. No siempre es solo una tragedia familiar dentro de su sistema. A veces el vecindario entero mete la mano. Un encuentro estelar remoto, una migración de gigantes, una resonancia rota, un roce orbital, millones de años de evolución lenta. Y finalmente la expulsión. La causa inmediata puede ser un único evento, pero las condiciones de posibilidad fueron acumulándose durante eras. Como esas tragedias humanas que parecen súbitas cuando miras el titular, pero al reconstruir la secuencia descubres que la fractura llevaba mucho tiempo creciendo por dentro. Y aquí aparece otra idea brutalmente cinematográfica. Algunos planetas podrían vagar con lunas, y esas lunas, en ciertos casos, podrían ser incluso más interesantes que el planeta principal. Si el planeta es gigante y retiene calor interno, sus lunas podrían experimentar calentamiento por marea, criovulcanismo, océanos subsuperficiales. En un sistema completamente expulsado, la vida energética podría depender más de la interacción planeta-luna que de cualquier estrella distante. Sería una mini arquitectura autónoma, una especie de sistema bioclimático encapsulado, viajando por la galaxia sin sol. No sería una versión en miniatura del sistema solar, sería otra clase de mundo. Y eso nos empuja a una idea todavía más extraña. El planeta vagabundo no siempre tiene por qué ser el protagonista. Puede ser el vehículo. El verdadero escenario potencial de complejidad podría estar en una luna atrapada en su gravedad, una luna que recibe calor por marea, protegida por hielo, con química interna activa, mientras todo el conjunto viaja por el vacío interestelar. Es casi una inversión total de nuestras expectativas. Buscamos planetas habitables, iluminados, y quizá terminamos encontrando lunas habitables escondidas montadas sobre gigantes errantes. Si esto te parece demasiado de ciencia ficción, recuerda algo importante. La ciencia ficción suele exagerar las superficies brillantes. La astrofísica real, en cambio, se está volviendo cada vez más buena para imaginar ecosistemas posibles en lugares feos, y los planetas vagabundos son, probablemente, de los lugares más feos y más prometedores al mismo tiempo. A esta altura del viaje quizá ya lo sientes. La historia se ha ido desplazando. Empezamos hablando de objetos perdidos, y ahora estamos hablando de arquitectura oculta, de violencia de formación, de supervivencia energética, de sesgos de observación y de exilios masivos. Ese desplazamiento es importante porque prepara el siguiente golpe. No basta con saber que estos mundos podrían existir y formarse. Hay que entender cómo los detectamos de verdad, qué tan confiables son esas detecciones, qué trampas estadísticas nos engañan y por qué algunos de los hallazgos más emocionantes llegan en forma de señales tan breves que podrían pasar por ruidos y parpadeas. Y aquí la historia da otro giro delicioso. Para encontrar algunos de los mundos más oscuros del universo, no miramos su luz, miramos su delito contra la luz de otros. Eso nos lleva al terreno de las microlentes gravitacionales, de campañas de observación que vigilan millones de estrellas buscando parpadeos imposibles, de curvas de brillo que duran horas y contienen más información que una fotografía perfecta. También nos lleva a un problema narrativo extraordinario. ¿Cómo contar un mundo entero a partir de un destello que quizás solo ocurrió una vez y no volverá a repetirse nunca del mismo modo? Porque sí, muchos de estos encuentros son irrepetibles en la práctica humana. El planeta pasa, la alineación se rompe, el destello termina, y lo único que queda es una curva, una señal, una firma matemática, un fantasma registrado. La próxima parte entra justo ahí, en la casa, en los métodos, en los falsos positivos, en la emoción de detectar algo que no puedes ver directamente y aún así saber, con la piel erizada, que acabas de tropezar con un mundo sin amanecer. Часть 2 завершена. Продолжайте написать часть 3. Perfecto. Aquí tienes la segunda parte.
que seguirá desarrollando la narrativa, profundizando en los misterios y las posibilidades de los planetas errantes. Mantendremos la dinámica creciente de tensión y revelaciones impactantes. Parte 2. Los secretos oscuros de los planetas errantes. El vacío del espacio es aterrador. La vastedad que separa las estrellas es incomprensible, pero aún más lo es la idea de que en medio de esa inmensidad se encuentran estos planetas perdidos, sin una estrella que les brinde calor, sin una órbita que los ancle. Los planetas errantes existen en un estado de exilio cósmico, navegando sin rumbo, en silencio, como si fueran las almas perdidas del universo. Pero detrás de su aparente desolación se esconde una historia mucho más inquietante. Los astrónomos han identificado varios planetas errantes en nuestra galaxia, pero lo que aún no logran comprender es cómo llegaron a esa condición. Si bien algunos podrían haberse formado de manera independiente, la mayoría de estos mundos fueron expulsados violentamente de sus sistemas solares originarios. Una catástrofe cósmica que resultó en la expulsión de estos mundos, un evento tan extremo que dejó a estos planetas sin una estrella que los guiara, ni una órbita que los atara. Lo que sabemos con certeza es que estos planetas errantes no están completamente vacíos. De hecho, las investigaciones indican que algunos de ellos tienen atmósferas y composiciones geológicas complejas. En otras palabras, estos planetas, a pesar de su aislamiento, podrían estar mucho más vivos de lo que imaginamos. ¿Podrían contener dentro de ellos secretos que nos permitan entender los misterios más profundos del universo? Imagina esto: un planeta errante, lejos de cualquier estrella, pero con una atmósfera tan densa que podría albergar tormentas eléctricas violentas. Y aún más increíble, dentro de su núcleo podría existir una actividad geotérmica tan intensa como la que encontramos en los volcanes de la Tierra. Esta es una imagen perturbadora y fascinante que invita a reflexionar sobre cómo la naturaleza encuentra formas de resistir, incluso en las condiciones más extremas. El camino de los planetas errantes, viajeros implacables. A lo largo de los siglos, los planetas errantes han recorrido distancias que superan nuestras más salvajes imaginaciones. Viajan de una región a otra de la galaxia, sin un destino fijo, sin un hogar, solo movidos por las fuerzas gravitacionales de las estrellas y otros cuerpos masivos que encuentran en su camino. Pero ¿cómo se mantienen a flote? ¿Cómo sobreviven en medio de un vacío cósmico tan vasto y hostil? Una de las teorías más sorprendentes sobre su supervivencia es que estos planetas pueden estar generando su propio calor interno, aunque están lejos de cualquier estrella. Algunos planetas errantes tienen un núcleo rocoso o metálico que libera calor a través de la descomposición de elementos radiactivos, como el uranio o el torio. Este proceso, conocido como calor radiactivo, permite que el planeta mantenga una temperatura lo suficientemente alta como para soportar una atmósfera y quizás incluso ciertos tipos de vida. Pero, al igual que la vida que podría habitar estos mundos, el calor radiactivo tiene un lado oscuro. Si bien puede ofrecer un respiro frente a la fría oscuridad del espacio, también es un proceso que eventualmente se agotará. Estos planetas errantes, aunque puedan sobrevivir durante miles de millones de años, están condenados a un lento enfriamiento. Con el tiempo, incluso su calor interno se extinguirá, y con él, la posibilidad de sostener cualquier tipo de actividad. ¿Qué queda de un planeta cuando ya no puede generar calor? ¿Un mundo muerto congelado en el tiempo? Este destino de extinción gradual es lo que hace aún más impresionante el viaje de estos planetas. Mientras continúan su errante viaje por el cosmos, la pregunta que nos asalta es: ¿cuántos de estos planetas ya han cruzado la línea de no retorno? ¿Y cuántos otros aún podrían ser capaces de sostener vida en sus profundidades? La amenaza de los agujeros negros. El fin inminente. La vida de un planeta errante no es solo cuestión de sobrevivir al frío y la oscuridad. En el vasto océano del espacio hay una amenaza mucho más letal: los agujeros negros, estos monstruos cósmicos que poseen una gravedad tan intensa que ni la luz puede escapar de su alcance, pueden destruir todo lo que se cruce en su camino. Si un planeta errante se acerca demasiado a uno de estos agujeros negros, su destino está sellado. Imagina un planeta errante, navegando tranquilamente por el espacio, cuando de repente se encuentra atrapado en la órbita de un agujero negro. La fuerza gravitacional del agujero negro es tan poderosa que comienza a estirar al planeta, deformándolo, rompiendo su estructura. Es un proceso extremadamente violento y fatal, llamado espaguetificación.
Este término describe cómo un objeto se estira a lo largo del eje que apunta hacia el agujero negro, mientras se comprime a lo largo de los otros ejes de una forma tan extrema que no queda nada de él. El planeta se convierte en nada más que materia comprimida, destruida por la gravedad. El encuentro con un agujero negro es uno de los destinos más aterradores que un planeta errante podría enfrentar. La mera idea de un planeta entero siendo arrastrado hacia el abismo, desapareciendo sin dejar rastro, es un recordatorio del poder inconmensurable que existe en los rincones más oscuros del universo. La búsqueda de un futuro incierto. A pesar de todos los desafíos y las amenazas cósmicas, los planetas errantes siguen siendo un tema de fascinación para los astrónomos. Estudiar estos mundos es una tarea difícil, pero no imposible. En los próximos años, con el uso de telescopios de nueva generación como el James Webb, los científicos esperan poder estudiar más de cerca la composición atmosférica y geológica de estos planetas, con la esperanza de encontrar señales de actividad o incluso vida, pero quizás la lección más importante que nos enseñan los planetas errantes es la de la resiliencia. A pesar de las condiciones extremas, a pesar de estar aislados y condenados a un futuro incierto, siguen existiendo, y es precisamente en esta existencia tan solitaria y desafiante donde reside la belleza de estos mundos. Nos muestran que, incluso en el vacío más profundo, la vida puede encontrar una forma de resistir, y, aunque estos planetas errantes estén destinados a vagar por el espacio para siempre, su misterio sigue vivo en la curiosidad humana. Después de todo, en la vastedad del cosmos, cualquier cosa puede ser posible. Perfecto. Y ahora entramos en la parte más fascinante para la voz en off, la cacería. Porque hasta este punto, los planetas vagabundos parecen casi mitológicos. Mundos expulsados, oscuros, potencialmente vivos bajo hielo. Pero una historia se vuelve verdaderamente poderosa cuando muestra cómo sabemos lo que decimos, y en este caso lo que sabemos no llega como una fotografía limpia. Llega como una trampa de luz. Imagina una noche de observación, telescopios apuntando a regiones densísimas de la galaxia, donde hay millones de estrellas apretadas en el campo visual. No están buscando un planeta como quien busca una linterna encendida en la oscuridad. Están vigilando el brillo de cantidades absurdas de estrellas al mismo tiempo, esperando una anomalía, un parpadeo extraño, un aumento temporal de luz que no debería estar ahí. Un evento breve, preciso, irrepetible. La intuición normal diría, si algo pasa delante de una estrella, debería taparla y verse más tenue. Pero la gravedad no juega limpio con nuestras intuiciones. Si el objeto que pasa por delante tiene masa suficiente, una estrella, una enana marrón, un planeta, su campo gravitatorio curva la luz de la estrella de fondo y puede hacer que esa estrella se vea temporalmente más brillante. No vemos el planeta directamente. Vemos la distorsión que su gravedad le hace a la luz ajena. Es una especie de robo elegante. El vagabundo no emite una firma clara, pero delata su presencia al deformar un haz que no le pertenece. Eso es una microlente gravitacional. Y narrativamente es oro puro, porque convierte la detección en una escena de crimen óptico. La estrella de fondo está ahí, tranquila. El objeto oscuro cruza la línea de visión. Durante unas horas, a veces días, el brillo cambia con una forma característica. Luego todo vuelve a la normalidad. El intruso ya pasó, no dejó foto, dejó una curva de luz. Y aquí está el primer gran twist de esta fase de la historia. Una curva de luz puede contener más biografía física de la que parece. Su duración, su forma, pequeñas desviaciones, asimetrías, todo eso puede dar pistas sobre la masa del objeto lente, su velocidad relativa, si está solo o acompañado, si hay una estructura adicional, pero nunca en condiciones ideales, nunca con la comodidad de tener todas las variables controladas. Trabajas con geometría proyectada, distancias inciertas, movimientos relativos y modelos probabilísticos. Es como intentar reconstruir la anatomía de un animal, viendo únicamente la sombra de su sombra cuando pasó frente a una farola durante 3 segundos. Y aún así, funciona. Esa es la parte que vuelve esta ciencia tan adictiva. No debería ser fácil, pero funciona lo suficiente como para cambiar nuestra visión de la galaxia. Ahora imagina la tensión operativa detrás de eso. Los equipos de observación no pueden mirar una estrella y luego otra con calma artesanal. Necesitan monitoreo masivo, cadencias rápidas, software que detecte anomalías, alertas, seguimiento, coordinación entre observatorios, para no perder eventos cortos. Porque algunos de los candidatos más emocionantes para masas planetarias producen señales de duración extremadamente breve, horas, a veces menos.
Si el muestreo es pobre o el clima arruina una ventana crítica, el evento se escapa. Y no se repite mañana. ¿Se fue? La alineación geométrica que lo produjo es única en escalas humanas. Esto es importante para tu narración porque cambia el tono de la astronomía. Aquí no hay solo contemplación. Hay persecución. Hay urgencia. Hay noches donde un pico de brillo en una estrella a miles de años luz dispara una cadena de decisiones en tiempo real, porque podría ser la firma de un objeto libre de masa planetaria cruzando exactamente por donde no debería cruzar. Y entonces ocurre algo precioso y desesperante al mismo tiempo. Incluso cuando detectas el evento, la interpretación puede no ser unívoca, porque la microlente gravitacional tiene degeneraciones. Distintas combinaciones de masa, distancia y velocidad pueden producir señales parecidas. Hay formas de reducir la ambigüedad con datos adicionales, paralaje observacional, seguimiento desde diferentes lugares, modelado, estadístico, contexto del campo estelar, pero la incertidumbre no desaparece mágicamente. La ciencia aquí no es descubrimos un planeta de 1.7 masas terrestres con biografía y clima. Muchas veces es más honesto y más duro. Observamos un evento compatible con un objeto de masa planetaria posiblemente no ligado, con estas probabilidades bajo estos supuestos. Y sin embargo, para quien entiende lo que significa, eso ya es estremecedor, porque implica que en un evento de luz de unas horas puede esconderse un mundo entero que no verás jamás directamente, un mundo sin amanecer, detectado por una herida temporal en el brillo de una estrella que está mucho más lejos y que no sabe que acaba de ser usada como pantalla. Ahora bien, la microlente no es la única vía, y aquí conviene meter otro giro para que la historia no se vuelva monocorde. Algunos objetos de masa planetaria libres se detectan por emisión propia, sobre todo si son jóvenes. Recién formados, todavía calientes, brillan en infrarrojo, no como estrellas, claro, más bien como brasas astronómicas, muy débiles, pero detectables con instrumentos adecuados, especialmente en regiones de formación estelar jóvenes donde aún no han tenido tiempo de enfriarse del todo. Y aquí aparece una tensión conceptual deliciosa. Cuando vemos un objeto joven y solitario de masa planetaria, ¿qué estamos viendo exactamente? ¿Un planeta expulsado de un sistema? ¿Un objeto que se formó aislado por colapso directo en la nube? ¿Una enana marrón extremadamente ligera? La frontera no siempre es limpia. Masa, origen, contexto, composición, edad, todo entra en la discusión. A veces la masa sugiere planeta, el mecanismo de formación sugiere subestelar, y nuestras categorías humanas se quedan cortas otra vez. Esto no debilita el guión, lo fortalece, porque introduce una idea profunda. El universo no está obligado a respetar nuestros cajones semánticos. Nosotros preguntamos ¿planeta o no planeta? Y el cosmos responde objeto de masa planetaria, autónomo, térmicamente joven, origen incierto. Arréglate con eso. Y esa incomodidad es científicamente fértil, porque nos obliga a refinar instrumentos, modelos y definiciones, nos fuerza a cruzar observaciones de distintas técnicas, nos recuerda que detectar no es lo mismo que comprender, y, sobre todo, nos vacuna contra una trampa narrativa peligrosa. Creer que la ciencia avanza como una fila de certezas perfectas. No, aquí avanza como avanza una patrulla en niebla, con señales parciales, mapas provisionales y correcciones constantes. Justamente por eso, cuando una señal resiste análisis y se vuelve convincente, el impacto emocional es enorme. Has atrapado algo que, por diseño cósmico, casi no quería ser atrapado. Ahora visualiza la escena desde el punto de vista del vagabundo. No porque el planeta sienta, sino porque el cambio de perspectiva le da potencia a la voz en off. Un mundo oscuro cruza la galaxia durante millones o miles de millones de años. No ilumina nada. No refleja casi nada visible. No deja huellas obvias. Y de pronto, por una alineación absurdamente precisa, pasa exactamente entre nosotros y una estrella remota. Durante un instante minúsculo en la escala de su viaje, su gravedad curva esa luz. Nosotros, a una distancia inconcebible, registramos la firma, no lo vimos pasar por el cielo como un objeto brillante. Vimos la geometría de su existencia. Es casi poético. Algunos mundos solo anuncian «estoy aquí», deformando el brillo de otros. Y aquí puedes subir la tensión con un detalle que engancha muchísimo. En microlentes, a veces el tiempo lo es todo. La diferencia entre identificar un evento como interesante o dejarlo pasar como una variación más puede ser una cobertura insuficiente de unas pocas horas. Si se pierde el pico, se pierden restricciones críticas del modelo. Si no hay datos antes y después con buena precisión, la interpretación se vuelve más débil. Es decir, una nube sobre un observatorio,
una mala cadencia, un problema técnico. Y quizá perdiste la mejor pista de un planeta errante, de masa baja que ibas a tener ese año. La caza de mundos invisibles depende de detalles tan frágiles como la atmósfera de la Tierra que observa desde abajo, y ese contraste es brutal. Buscamos objetos que recorren el espacio interestelar, gigantescos, antiguos, casi eternos, con instrumentos, humanos vulnerables a nubes, mantenimiento, presupuesto y una noche mala. Por eso cada mejora tecnológica importa tanto, sensores más sensibles, monitoreo más continuo, mayor campo de visión, mejor resolución temporal, redes de telescopios distribuidos, observación espacial complementaria. Todo eso no es más de lo mismo. Es la diferencia entre sospechar que los vagabundos existen y empezar a construir una estadística seria sobre sus masas y abundancias. Y cuando esa estadística mejore, viene una consecuencia explosiva para la historia de la galaxia, porque el número y la distribución de masas de planetas vagabundos funcionan como una especie de registro fósil de cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios. Si encontramos muchísimos objetos de ciertas masas y muy pocos de otras, eso pone presión sobre modelos de formación. Si abundan los de masa similar a gigantes, quizá las expulsiones de gigantes y los procesos de formación libre de objetos subestelares ligeros son más importantes de lo que creíamos. Si aparecen señales compatibles con masas terrestres o subterrestres en números sorprendentes, entonces las fases de inestabilidad y expulsión de mundos rocosos podrían haber sido masivas en la historia galáctica. Cada conteo cambia teorías. Cada sesgo instrumental corregido cambia narrativas enteras. No estamos solo sumando planetas raros, estamos auditando el pasado dinámico de la galaxia. Y aquí entra otro twist, que funciona muy bien para mantener el pulso dramático. Los falsos positivos y las interpretaciones prematuras. Porque cuando trabajas con señales breves, ruidosas y eventos irrepetibles, el entusiasmo puede adelantarse a la evidencia. Algunas detecciones inicialmente celebradas pueden volverse debatidas. Otras ganan fuerza con reanálisis y datos mejores. Algunas hipótesis se refinan, se reducen o se descartan. Desde fuera eso puede parecer debilidad. Desde dentro es la señal de que la ciencia está viva y se corrige. La historia real no es un telescopio, lo vio y listo. La historia real es más intensa. Equipos que modelan, otros que cuestionan, nuevas observaciones, comparación de escenarios, discusión sobre supuestos, sobre distribuciones de velocidad, sobre población de lentes, sobre contaminación de señales, sobre si un objeto estaba realmente no ligado o simplemente en una órbita amplísima difícil de detectar. Eso es oro narrativo si lo cuentas bien, porque convierte la búsqueda en una investigación forense, no en una colección de titulares. Y hay algo más que deberías exprimir en la voz en off. El carácter profundamente antiintuitivo de este campo. Nuestro cerebro visual ama las imágenes directas. Aquí está el planeta, aquí su color, aquí su atmósfera. Pero con los vagabundos muchas veces la imagen directa no existe. Lo que existe es inferencia, matemática, curvas, probabilidad. ¿Y sabes qué? Eso puede ser aún más inquietante para el espectador si lo presentas con el tono correcto, porque sugiere que la realidad más extrema no siempre entra por los ojos. A veces entra por una desviación minúscula en una gráfica que solo unos pocos saben leer, y cambia para siempre la idea que tenemos del cosmos. Es como descubrir una criatura gigantesca, no por verla, sino por la forma exacta en que se inclina una rama en la niebla. Ahora vamos a tensar todavía más la cuerda con un escenario que parece pequeño, pero que conceptualmente revienta la cabeza. Un evento de microlente de duración muy corta compatible con un objeto de masa muy baja, potencialmente comparable a un planeta rocoso, y sin señal clara de una estrella anfitriona cercana. Si ese tipo de eventos se acumula con suficiente robustez estadística, el mensaje sería brutal. No solo hay gigantes errantes, podría haber una población importante de mundos pequeños, fríos, oscuros, perdidos entre estrellas, mundos que ni siquiera tienen el prestigio gravitatorio de un Júpiter. Mundos más cercanos en masa a la Tierra, pero huérfanos. Ahí la historia se vuelve psicológica, porque ya no hablamos de monstruos gaseosos exóticos. Hablamos de la posibilidad de tierras sin sol, quizá no habitables, quizá muertas, quizá con océanos enterrados, quizá fracturadas por el hielo, pero conceptualmente cercanas, y eso toca un nervio humano profundo. Nos obliga a imaginar nuestro propio planeta arrancado del cielo, a sentir el sistema solar como algo contingente, no garantizado. La existencia de planetas vagabundos convierte la estabilidad en un privilegio, no en una norma universal.
Y si quieres empujar un poco más ese vértigo, aquí entra una imagen excelente para el montaje. Una gráfica de brillo aparentemente aburrida, luego la curva se infla un instante, sube, cae, corte a una recreación de un mundo negro atravesando el vacío. Corte de nuevo a la gráfica. Lo visible y lo invisible unidos por matemática, el espectador siente que ha aprendido a ver de otra manera. Ese cambio de percepción es uno de los mejores premios que puede ofrecer un video de ciencia, pero la casa no termina en la detección, porque incluso si logramos estimar cuántos hay, quedará una pregunta más inquietante. ¿Qué papel juegan esos vagabundos en la ecología galáctica a gran escala? ¿Son simplemente escombros expulsados o actores dinámicos capaces de alterar otros sistemas si pasan relativamente cerca? ¿Pueden capturar lunas? ¿Pueden ser capturados por estrellas? ¿Pueden atravesar nubes moleculares, acumular material superficial, modificar sus capas externas? ¿Pueden convertirse en laboratorios químicos móviles durante eones? Aquí el relato se prepara para su fase más ambiciosa, pasar de la detección al destino, porque hasta ahora hablamos de origen y de descubrimiento, pero todavía no hemos explorado plenamente qué hacen estos mundos durante sus viajes imposibles, qué tiempos manejan, qué encuentros pueden tener, qué aspecto tendría intentar visitarlos. ¿Qué significaría, incluso, usarlos como escalas energéticas o refugios en una exploración interestelar futura? Y sí, eso suena a ciencia ficción dura, pero está apoyado en una base física real. Si existen muchos, están ahí afuera, moviéndose, y la galaxia ha tenido miles de millones de años para cruzar trayectorias de formas que todavía apenas empezamos a modelar. Y aquí llega el último golpe de esta parte. Casi como un susurro antes del siguiente ascenso de tensión. La mayor revolución que traen. Los planetas vagabundos quizá no sea astronómica, sino mental. Nos enseñan a dejar de asociar luz con importancia, nos fuerzan a aceptar que una parte enorme de la realidad puede ser estructuralmente invisible para nuestros sentidos, y aún así estar llena de historia, de física, de posibilidad. No son solo mundos sin estrella. Son una prueba de que el universo guarda algunas de sus ideas más radicales en la oscuridad, y de que para encontrarlas tenemos que aprender a escuchar parpadeos. La siguiente parte nos lleva a lo más inquietante y cinematográfico de todo el recorrido. ¿Qué podría haber, o sobrevivir, dentro de esos mundos? ¿Cómo sería una biosfera sin amanecer? ¿Qué estrategias energéticas podrían sostener química compleja en la noche eterna? ¿Y por qué? Si alguna vez encontramos vida lejos de una estrella, nuestra definición de hogar tendrá que ser destruida y reconstruida desde cero. Часть 3 завершена. Продолжайте написать часть 4. Aquí va la tercera parte. Continuaremos profundizando en los misterios de los planetas errantes y sus posibles secretos. Esta parte tendrá giros inesperados y una exploración más intensa sobre la naturaleza de estos mundos aislados. Parte 3. La última frontera. La ciencia de lo desconocido. Si bien los planetas errantes son, en muchos aspectos, la definición de la soledad cósmica, su existencia desafía una verdad fundamental del universo. Todo cuerpo astronómico debe estar ligado a algo más grande. Sin embargo, estos planetas desafían esa lógica, son como fantasmas del espacio, presencias que viajan por la oscuridad sin una estrella que los guíe. La ciencia aún no puede responder completamente cómo llegaron a ser, ni mucho menos cómo sobreviven, pero hay algo fascinante que podría cambiar nuestra comprensión del universo para siempre. Imagina que estos planetas, aunque vagan por el vacío, en realidad están conectados de alguna forma con las estrellas que los expulsaron. Algunos científicos han sugerido que, aunque estos mundos no tengan una estrella que los ilumine, podrían retener una especie de memoria cósmica de su sistema solar original. Esto es, tal vez, algo tan insignificante como los rastros de energía residual que quedan al pasar por la cercanía de un sol, como ecos de lo que una vez fueron. Pero si esto es cierto, es posible que, en algún lugar lejano, el destino de los planetas errantes pueda estar conectado con la de una estrella muerta o desaparecida. Algunos astrónomos incluso han planteado que, con el tiempo, estos planetas podrían ser capturados nuevamente por otros sistemas estelares. Si el destino de estos mundos perdidos no está sellado y, por el contrario, existe la posibilidad de que puedan ser absorbidos por nuevas estrellas, la existencia de los planetas errantes tendría un propósito aún mayor del que imaginamos. Este fenómeno, conocido como captura de planeta errante, implica que un planeta, después de haber recorrido miles de años por el vacío,
podría de alguna forma quedar atrapado por un sistema estelar cercano, obteniendo de nuevo la luz de una estrella. Este fenómeno podría abrir una puerta fascinante para el futuro de la exploración espacial. Si los planetas errantes son capaces de entrar en nuevos sistemas, ¿podrían convertirse en nuevos hogares para la vida? ¿Podría ser posible que algunos de estos mundos fríos, perdidos en el espacio, lleguen a encontrar su estrella, recibiendo por fin la luz que tanto necesitan para renacer? La peligrosa atracción gravitacional. Los planetas errantes son famosos por su movilidad. Viajan a través del espacio a velocidades impresionantes, y en su travesía se encuentran con otros cuerpos celestes, estrellas, otros planetas y hasta agujeros negros. Lo más curioso es cómo su viaje errante puede poner en peligro no solo a ellos, sino también a los sistemas estelares cercanos. La atracción gravitacional de estos planetas puede ser tan fuerte que incluso podría alterar la órbita de planetas en sistemas estelares cercanos. ¿Y si uno de estos planetas errantes, en su errático camino, se acercara demasiado a nuestro sistema solar? Imagina la tensión de un futuro cercano en el que la llegada de un planeta errante podría alterar la órbita de la Tierra. Aunque este escenario es improbable, algunos estudios han sugerido que un planeta errante podría acercarse a nuestro sistema, trayendo consigo una enorme ola de cambios cósmicos. A pesar de ser extremadamente difícil predecir su trayectoria con exactitud, este escenario no es completamente imposible. Además de la amenaza potencial de una catástrofe cósmica, los planetas errantes tienen un gran poder sobre las estrellas que encuentran en su camino. La gravedad de un planeta errante podría ser capaz de desestabilizar un sistema estelar entero, alterando las órbitas de los planetas que lo componen e incluso haciendo que una estrella se apague. Este tipo de perturbación gravitacional es tan poderosa que podría desencadenar una serie de eventos cósmicos imprevistos, llevándonos a un escenario en el que todo el sistema solar podría ser puesto en riesgo. ¿El último destino? ¿Un mundo congelado? Si bien la idea de que un planeta errante pueda encontrar su lugar en otro sistema solar es fascinante, no todas las posibilidades son tan esperanzadoras. Hay otra teoría, mucho más sombría, que sugiere que los planetas errantes están condenados a vagar por el espacio, incapaces de escapar de la oscuridad eterna. Estos mundos podrían llegar a convertirse en bloques de hielo flotantes, ya no solo privados de una estrella, sino también de la capacidad de generar su propio calor. A medida que el tiempo pasa y sus fuentes internas de energía se agotan, los planetas errantes podrían enfrentar el destino más oscuro de todos: la congelación total. Imagina un planeta cubierto por una capa de hielo tan gruesa que ningún tipo de vida podría sobrevivir. Un mundo en el que no existe ninguna forma de energía, ni interna ni externa, y en el que el frío es tan extremo que nada podría sostenerse. Pero aquí es donde la historia da un giro aún más inquietante. Algunas investigaciones sugieren que, incluso en las condiciones más extremas, podría haber algo bajo la superficie de estos planetas que resista el paso del tiempo. Tal vez no vida como la conocemos, pero algún tipo de organismo extremófilo, capaz de resistir incluso el frío más extremo. No sería una vida visible, sino una existencia más parecida a una memoria enterrada, esperando despertar si alguna vez se dan las condiciones adecuadas. La impresionante realidad de los planetas errantes. El misterio de los planetas errantes está lejos de resolverse, y aunque lo que sabemos hasta ahora es solo la punta del iceberg, hay algo profundamente humano en nuestra fascinación por estos mundos solitarios. Nos enfrentamos a un enigma que, al igual que muchos de los grandes misterios del cosmos, nos invita a cuestionar nuestras propias limitaciones y nuestra comprensión del universo. Es imposible saber qué nos depara el futuro en relación con estos planetas errantes, pero lo que sí sabemos es que continúan siendo una de las mayores sorpresas del universo. Estos mundos perdidos, lejos de ser simples trozos de roca flotante, son el testimonio de la resiliencia cósmica, de cómo incluso en las condiciones más extremas pueden existir historias que aún no hemos contado. En cada planeta errante existe una lección: la del viaje sin fin, la de la soledad infinita, pero también la de la posibilidad constante de renacimiento. Quizás nunca encontremos vida en estos mundos. Tal vez nunca lleguemos a comprender cómo pudieron existir, pero lo que es seguro es que los planetas errantes, con su frío y su oscuridad, seguirán siendo uno de los mayores misterios del espacio exterior. Y mientras sigan vagando, seguirán siendo para nosotros una fascinante y aterradora frontera en nuestro conocimiento del cosmos. Entonces sigamos
porque ahora entramos en la zona más incómoda de toda esta historia. Ya vimos cómo nacen los exilios y cómo los detectamos sin verlos. Pero la pregunta que realmente rompe la cabeza no es cuántos hay, es esta. ¿Qué puede sobrevivir dentro de un mundo que ha perdido para siempre su amanecer? Y aquí conviene hacer una pausa, porque nuestra imaginación, entrenada por películas, por paisajes terrestres, por la luz del sol, sobre océanos, suele cometer el mismo error una y otra vez. Confundir vida con paisaje bonito. Pero la vida, al menos en la única muestra que conocemos, no le hizo promesas a la estética. La vida aprovecha gradientes, diferencias de energía, química disponible, tiempo. Repite esto porque es clave. La vida no necesita belleza, necesita oportunidades. Y un planeta vagabundo, por monstruoso que suene, podría ofrecer algunas, no en la superficie, en la mayoría de los casos. La superficie de muchos de estos mundos sería un catálogo de hostilidad. Hielo endurecido hasta niveles que la experiencia humana no puede imaginar, atmósferas colapsadas o químicamente brutales, radiación cósmica golpeando sin piedad si no hay protección suficiente, oscuridad total salvo algún destello esporádico de actividad interna o partículas cargadas. Si aterrizaras allí, suponiendo una tecnología absurda, no sentirías noche, sentirías ausencia, una ausencia tan completa que el concepto de horizonte perdería sentido. Pero debajo es otra historia. Porque un planeta no se convierte en piedra muerta en cuanto pierde una estrella. ¿Lleva dentro un inventario de calor? Parte de ese calor viene de su formación. El proceso de acreción, compresión, impactos, diferenciación interna. Parte puede venir de desintegración radiactiva de elementos en su interior. En mundos grandes, el calor tarda muchísimo en escapar. Si además hay una capa superficial de hielo espesa, esa capa actúa como aislante. La paradoja es brutal y perfecta para tu narración. El mismo hielo que mata la superficie puede proteger el interior. Es decir, la tapa del ataúd puede ser también la manta térmica. Y ahora imagina el corte visual. Arriba, kilómetros de hielo negro, rígido, quebrado, con grietas que se congelan en patrones minerales. Abajo, un océano oscuro atrapado entre la costra y el manto. Salino quizá, caliente en puntos concretos, atravesado por chimeneas hidrotermales. No hay sol, no hay fotosíntesis dominando el sistema. La energía llega desde abajo. Gradientes químicos, calor, minerales reducidos, interacción roca-agua. Es un mundo donde la tierra verdadera no es la superficie. La tierra verdadera está en el fondo del océano interior. Eso cambia todo. También cambia cómo contar el miedo. Porque en la Tierra, nuestros miedos ancestrales miran hacia la noche, hacia la oscuridad exterior, hacia lo que puede salir del bosque. En un mundo vagabundo con biosfera subterránea, el miedo cultural de una hipotética inteligencia podría invertirse. Lo peligroso no sería la noche eterna, eso sería lo normal, sino el enfriamiento interno, la pérdida de actividad geológica, el silencio de las fumarolas. El momento en que la química deja de renovarse y el océano se convierte en una tumba estancada. Su apocalipsis no vendría del cielo, vendría del subsuelo apagándose. Y ese giro no es solo poético, es una consecuencia física de cómo fluye la energía en esos mundos. Ahora bien, no romantices demasiado esta posibilidad, porque aquí la ciencia exige disciplina. Que exista un océano subsuperficial no significa automáticamente que exista vida. Que haya calor no garantiza química útil en el rango adecuado. Que haya química no garantiza estabilidad suficiente durante millones de años. Que haya estabilidad no garantiza origen de vida. Y aunque la vida surja no garantiza complejidad. Podríamos tener un universo lleno de océanos negros estériles. Podríamos tener microbios raros en condiciones extremas. Podríamos tener nichos efímeros. O podríamos tener algo que no se parece a nada terrestre. La honestidad científica aquí no enfría la historia. La afila, porque nos deja frente a una verdad más poderosa. La oscuridad no promete vida, pero ya no podemos descartarla con arrogancia. Ese ya no es el auténtico cambio de era. Durante mucho tiempo, la zona habitable alrededor de una estrella se trató casi como el mapa principal de la esperanza biológica. Sigue siendo una herramienta potentísima, pero los planetas vagabundos introducen una idea mucho más salvaje. La habitabilidad podría existir en bolsillos no solares, encapsulados o invisibles, sin estaciones, sin amanecer, sin color. Si eso es cierto, aunque sea en una fracción pequeña de casos, el número de ambientes potencialmente relevantes en la galaxia se multiplica de forma incómoda. Ya no hablaríamos solo de jardines iluminados, hablaríamos también de calderas oscuras. Y hay algo profundamente humano en que esta idea nos repugne y nos fascine a la vez.
Nos repugna porque rompe nuestra intuición de hogar. Aire respirable, cielos, luz, ciclos. Nos fascina porque sugiere que la vida podría ser más resistente, más oportunista y más extraña de lo que soñamos. La misma mezcla de rechazo y atracción con la que empezamos este viaje vuelve aquí con más fuerza. Esos mundos parecen cadáveres térmicos, y sin embargo podrían esconder respiración. Ahora subamos otro nivel de tensión, porque no todos los refugios potenciales tendrían que estar en planetas rocosos, solos. Antes insinuamos algo que ahora hay que explotar a fondo. Los sistemas planeta-luna expulsados juntos. Imagina un gigante gaseoso errante, aún caliente en su interior, viajando por el espacio interestelar con una o varias lunas. Si alguna de esas lunas mantiene una órbita excéntrica por resonancias con otras lunas o por historia dinámica previa, puede experimentar calentamiento por marea. La gravedad del gigante la estira y la comprime una y otra vez. Esa deformación interna genera calor. Exactamente el tipo de mecanismo que, en otros contextos, puede sostener actividad geológica y océanos bajo hielo. Es decir, un sistema expulsado podría llevar su propio motor térmico portátil, no necesitaría una estrella cercana para mantener parte de su actividad, necesitaría arquitectura orbital interna, un pequeño ballet de mareas dentro de un exilio gigantesco. Y otra vez, aparece una imagen extraordinaria para voz en off. Un mundo y sus lunas cruzando la galaxia como una caravana sin sol, alimentando calor no desde fuera, sino desde el tironeo gravitatorio mutuo, una maquinaria de supervivencia montada en la oscuridad. Eso también nos obliga a reformular una palabra que usamos demasiado fácil: muerto. Desde la distancia, casi todos esos mundos nos parecerían muertos. Pero ¿muerto para quién? Muerto visualmente sí. Muerto climáticamente en superficie, probablemente. Muerto para una biología solar, quizás. Pero tal vez no muerto geoquímicamente. Tal vez no muerto en su interior. Tal vez no muerto en términos de potencial. La astronomía de los planetas vagabundos es, en parte, una escuela de humildad semántica. Y aquí entra uno de los giros más deliciosos del relato. Estos mundos, que parecen el símbolo definitivo de la soledad, podrían convertirse en objetos estratégicos para una futura civilización exploradora. No hablo de colonización romántica, hablo de física y logística. Si existieran muchos vagabundos, algunos relativamente cercanos, podrían representar laboratorios naturales de geología extrema, química, prebiótica, evolución sin luz estelar. Incluso, en escenarios más ambiciosos, podrían actuar como escalas térmicas o fuentes de materiales. Suena a ciencia ficción dura, sí, pero nace de una idea sencilla. Si la galaxia está llena de objetos masivos sin estrella, entonces no todos los viajes interestelares tendrían que pensar solo en de estrella a estrella. Podría existir una cartografía intermedia, oscura, difícil, pero útil, como rutas con estaciones sin farolas. Y aquí la narrativa se vuelve casi filosófica, porque nuestra civilización ha aprendido a orientarse por puntos brillantes, estrellas, faros, ciudades, pantallas. Medimos el valor de algo por cuánto se ve. Los planetas vagabundos son la antítesis de esa costumbre. Nos fuerzan a imaginar una geografía de lo no evidente, a entender que podría haber estructura y posibilidad donde nuestros ojos solo ven vacío. No es solo una lección astronómica, es una bofetada cultural. Ahora, antes de cerrar, vamos a llevar esta historia a su escenario más inquietante. El encuentro con vida, no una vida confirmada, no la tenemos, sino la lógica de lo que significaría encontrarla en un mundo sin estrella. Imagina por un momento que en el futuro detectamos señales químicas consistentes, o incluso una misión remota consigue evidencias de biología en un océano subsuperficial de un vagabundo. ¿Qué pasaría con nuestra idea de mundo habitable? Se rompería de manera irreversible. La frase dejaría de ser casi sinónimo de planeta terrestre en zona habitable y pasaría a significar algo mucho más abstracto y más poderoso. Un sistema capaz de sostener gradientes energéticos y química compleja durante suficiente tiempo. Ese cambio parece técnico. En realidad es una revolución mental, porque si la vida puede persistir sin sol, entonces el cosmos se vuelve al mismo tiempo más oscuro y más fértil. Más oscuro, porque gran parte de los entornos relevantes estarían ocultos. Más fértil, porque la dependencia de estrellas específicas se reduce. La vida dejaría de estar atada exclusivamente a los escaparates iluminados de la galaxia. Podría estar escondida en sótanos térmicos que jamás habríamos considerado si no hubiéramos aprendido a respetar la oscuridad. Y aquí puedes meter un twist emocional final que pega fuerte. Los planetas vagabundos, vistos desde lejos, parecen la metáfora perfecta del fracaso cósmico.
mundos expulsados, huérfanos, condenados a la noche eterna, pero tal vez, en algunos casos, sean justo lo contrario. Experimentos de resistencia, mundos donde la energía se hizo íntima, donde la estabilidad dejó de venir del cielo y pasó a nacer del interior, donde la vida, si existe, no aprendió a mirar estrellas, aprendió a escuchar grietas. Eso les da una dignidad rarísima, incómoda. No son paraísos, no son destinos turísticos del universo. Son lugares duros, feos, extremos, y quizá por eso mismo tan importantes. Nos recuerdan que el cosmos no reparte interés científico en proporción a la belleza, ni al brillo, ni a nuestra comodidad biológica. Ahora llevemos todo el viaje de vuelta al principio, sin cerrar con moraleja fácil, sino con una imagen que deje eco. Empezamos imaginando un cielo arrancado, una costra helada, un mundo que parecía un cadáver moviéndose por inercia, y esa imagen sigue siendo cierta, pero incompleta, porque después de atravesar la violencia de su expulsión, la caza por microlentes, las ambigüedades de clasificación, la estadística en construcción y la posibilidad de océanos enterrados, entendemos algo mucho más perturbador. En astronomía, lo que parece un cadáver puede ser solo una superficie. Debajo puede haber historia, debajo puede haber química, debajo puede haber tiempo. Y en el universo, cuando hay tiempo y energía, conviene no apostar demasiado rápido contra la posibilidad. Ese es el verdadero golpe de los planetas Brodaji. No solo nos hablan de mundos que perdieron su estrella, nos obligan a aceptar que la estrella, quizá, nunca fue la única forma de sostener un destino. Nos enseñan que la galaxia podría estar llena de viajeros sin amanecer, llevando dentro un calor que no vemos, una geología que no oímos, tal vez una biología que todavía no sabemos imaginar. Y eso vuelve el cielo nocturno más inquietante que antes. Porque cuando mires las estrellas, ya no estarás mirando solo puntos brillantes, estarás mirando los huecos entre ellas, preguntándote cuántos mundos oscuros están cruzando ahora mismo ese vacío, en silencio absoluto, sin nombre, sin testigos, sin sol, y aún así negándose a estar completamente muertos. Часть теории завершена, история закончена. Если хочешь, я могу сразу сделать следующую версию этого же текста в более жестком, более научно-кинематографичном или более массовом стиле для YouTube-озвучки. Aquí tienes la cuarta y última parte. En esta sección, concluiré nuestra exploración sobre los planetas errantes, profundizando en las últimas teorías, las implicaciones filosóficas y las preguntas sin respuesta que seguirán rondando nuestras mentes. Parte 4. El último viaje. Reflexiones sobre la soledad cósmica. Los planetas errantes, esos mundos perdidos y solitarios que vagan por el espacio sin un sol que los guíe, son mucho más que simples cuerpos celestes en un rincón olvidado del universo. Representan una paradoja cósmica. Son mundos que, a pesar de ser excluidos de cualquier sistema, mantienen una presencia constante en nuestra comprensión del cosmos. Sin una estrella, pero con la promesa de un destino impredecible, los planetas errantes se convierten en símbolos de la eterna búsqueda de respuestas en un universo que a veces parece no querer darlas. Pero lo más fascinante de estos planetas no es solo su existencia aislada, sino lo que nos enseñan sobre el universo en su conjunto. Vivimos en un cosmos lleno de fenómenos sorprendentes, pero los planetas errantes son, sin duda, uno de los más misteriosos y desconcertantes. En su viaje sin rumbo, estos mundos nos muestran la fragilidad y la resiliencia del universo, recordándonos que incluso en el frío más absoluto, incluso en la oscuridad infinita, puede existir algo valioso, una historia, una lección, o tal vez una posibilidad de vida, el límite del conocimiento humano. A medida que seguimos desentrañando los misterios de los planetas errantes, nos encontramos con una limitación crucial: la imposibilidad de observar de manera directa estos mundos perdidos en la vastedad del espacio. A diferencia de otros cuerpos celestes como los planetas de nuestro sistema solar, los planetas errantes no tienen una estrella que los ilumine, lo que hace que su observación sea extremadamente difícil. Incluso los telescopios más avanzados, como el telescopio espacial James Webb, solo podrán detectar estos planetas gracias a la influencia que tienen sobre su entorno, como la distorsión gravitacional o la interacción con otras estrellas. Esto nos coloca ante un dilema fundamental. Los planetas errantes son como sombras en la oscuridad. Sabemos que existen, pero no podemos tocarlos ni conocerlos de manera directa.
La tecnología que tenemos ahora es solo una herramienta para imaginar estos mundos distantes. Cada descubrimiento relacionado con los planetas errantes nos lleva a más preguntas, más misterios por resolver. Pero de alguna manera, esa falta de conocimiento directo también es lo que hace que estos planetas sean tan atractivos. Nos invitan a imaginar, a soñar y a especular sobre sus características, sobre cómo podrían ser sus atmósferas, sus climas y tal vez su historia. ¿Serán mundos estériles, completamente desolados, o podrían albergar algo insospechado bajo su superficie helada? Solo el tiempo y la tecnología avanzada podrán proporcionarnos más respuestas, pero mientras tanto, lo que queda es el misterio, la relación entre el hombre y el cosmos. Reflexiones filosóficas. La existencia de los planetas errantes nos enfrenta también a una reflexión profunda sobre nuestro lugar en el cosmos. Vivimos en un planeta que, gracias a la luz de una estrella cercana, tiene vida. La Tierra, nuestro hogar, es un pequeño punto azul en medio de un vasto océano cósmico. Sin embargo, los planetas errantes nos recuerdan que el universo es mucho más grande de lo que imaginamos, y que el destino de los mundos no siempre es tan amable como el de nuestro planeta. La vida en la Tierra, aunque es un milagro, también es un accidente cósmico, un capricho de las condiciones adecuadas. A través de los planetas errantes, nos vemos reflejados en la oscuridad. Son mundos que, al igual que nosotros, han tenido un principio y un final. Algunos de estos planetas pudieron haber sido parte de un sistema solar próspero, solo para ser expulsados a la deriva, condenados a una existencia solitaria en la oscuridad. La tragedia de estos planetas errantes es también una metáfora de la fragilidad de la vida misma. Todo lo que conocemos, todo lo que amamos, algún día desaparecerá, pero la inmensidad del cosmos continuará su curso. Los planetas errantes son la manifestación física de la impermanencia, la esperanza de un futuro incierto. ¿Podrán los planetas errantes acoger vida? Aunque su destino parece ser inevitable, los planetas errantes aún poseen un potencial fascinante que sigue siendo objeto de especulación. En las profundidades de su oscuridad, ¿podría haber alguna forma de vida, por pequeña que sea, luchando por sobrevivir? ¿Podría haber organismos que se alimenten de calor interno? ¿O tal vez formas de vida que sean completamente diferentes a todo lo que conocemos? Tal vez nunca lleguemos a encontrar una respuesta concreta, pero la posibilidad de que algún tipo de vida haya podido adaptarse a estas condiciones extremas nos lleva a cuestionar los límites de la biología y la química. En los últimos años, la astrobiología ha ampliado su definición de lo que se necesita para que la vida exista. Los científicos ya no buscan exclusivamente agua en estado líquido o luz solar para determinar si un planeta es habitable. En cambio, están investigando la posibilidad de vida en lugares aparentemente inhóspitos, como los océanos subterráneos de Europa, o Encelado, lunas de Júpiter y Saturno. Los planetas errantes, aunque sean mundos desolados y fríos, podrían albergar una forma de vida completamente diferente, adaptada a un ambiente de oscuridad total. El futuro de los planetas errantes, entre lo imposible y lo inexplorado. A medida que avanzamos hacia el futuro, el estudio de los planetas errantes puede convertirse en uno de los campos más emocionantes de la astronomía. A medida que los telescopios espaciales mejoran y nuestras técnicas de observación se vuelven más sofisticadas, podemos esperar descubrir más sobre estos mundos solitarios. Quizás podamos conocer más sobre su composición interna, o tal vez descubramos que algunos de estos planetas tienen características sorprendentes como atmósferas que los hacen más parecidos a la Tierra de lo que imaginamos. En última instancia, los planetas errantes son un recordatorio de que aún estamos en las primeras etapas de nuestra exploración del cosmos. A pesar de todo lo que hemos descubierto, el universo sigue siendo un lugar lleno de misterios y secretos por desvelar, y en ese viaje, los planetas errantes seguirán siendo faros de lo desconocido, invitándonos a imaginar lo que aún no podemos ver. Reflexión final. El cosmos infinito y el misterio de la existencia. Los planetas errantes no son solo cuerpos astronómicos. Son símbolos de la soledad, la impermanencia y la resiliencia. Vagan por el universo, sin un hogar fijo, sin una estrella que los ilumine, pero con una presencia imponente que no podemos ignorar. Estos mundos, que parecen condenados a la oscuridad, nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la vastedad del cosmos y nuestra propia existencia en este pequeño rincón del universo. Quizás nunca lleguemos a conocer la verdad completa sobre estos planetas errantes, pero lo que sí sabemos es que su existencia es
Una de las mayores maravillas de la ciencia y de la exploración espacial, en su viaje sin fin, estos mundos seguirán siendo una incógnita, un recordatorio de lo pequeño y lo grande que somos al mismo tiempo, y de lo mucho que aún nos queda por descubrir.